Los médicos del PAMI también vamos a la marcha universitaria, dice. Alejandro Ciota, él es médico de cabecera del PAMI. Doctor, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Gracias por la invitación al programa. No, por favor. Bueno, a ver, creo que Alejandro, en primer lugar, en algún momento fuiste estudiante, ¿no? En algún Sí, momento docente también y en algún momento egresado de una universidad nacional, pero más que nada creo que como ciudadano argentino los médicos decidieron convocarse también a esta marcha porque también está el reclamo de ustedes, los médicos de cabecera del PAMI. exactamente. Todas esas razones que mencionaste, y yo, quiero hacer hincapié en eso. Los que somos médicos de PAMI, primero que nada egresamos de la universidad pública, por lo tanto, estamos obligados a apoyar el reclamo en esta marcha federal. Eso en primer lugar. Ujú. Después yo creo que los médicos de PAMI tenemos dos motivos fundamentales que nos obligan a sostener esta pelea. Primero, una obligación moral y humana de no permitir que se abandone a los jubilados, como es lo que pretende el gobierno nacional. Sí. En segundo lugar, tenemos una obligación como trabajadores de exigir que nuestra labor sea dignificada. Para eso no tenemos que nosotros claudicar en exigir hasta que sea efectivo un honorario que se ajuste a la atención que uno brinda a los pacientes. Ujú. Si nosotros no resistimos ante este atropello del gobierno, este ajuste irracional va a continuar avanzando sobre todo otro tipo de trabajo, a todos, hasta afectarnos absolutamente a todos nos va a tocar. Sí. Entonces yo creo que estamos obligados en todo sentido a participar de esta marcha. Ujú. Pensaba, ¿no? Esto que vos decís, a todos nos va a tocar, ¿no? Sí, Creo que ustedes son testigos privilegiados de cómo el recorte del gobierno nacional afecta a uno de los dos extremos de la vida, en este caso a los jubilados, ¿no? Y con situaciones que se dan realmente tristísimas. Entiendo su rol como médico de cabecera del PAMI, con médicos, con jubilados que llegan y que le deben preguntar cómo hago para que me alcance la tableta de remedios, ¿no? no, incluso se llega a situaciones realmente muy penosas en las que eh, hay personas que si tienen, por ejemplo, que hacer un tratamiento con 3 medicamentos, uno como médico tiene que elegir eh, un solo medicamento que es el que va a poder comprar el jubilado, porque a veces ellos lo dicen directamente: mire, la verdad que no voy a poder comprar todo, voy a poder comprar solamente una de las pastillas que me está indicando. Eso, como dije hace un momento, es algo indigno. Un Ujú. jubilado no puede vivir en esas condiciones, y menos, no solo que está viviendo en esas condiciones, primero, como usted dijo recién, es una de las dos etapas más vulnerables, ¿sí? La niñez, Sí. y estamos hablando del caso de los jubilados. Es vulnerable por dos aspectos. Primero, de lo estrictamente médico, porque lógicamente, si bien hay excepciones, los jubilados en general son los que más patologías tienen, por ende son los que más medicamentos tienen que tomar, los que más controles tienen que hacer, pero aparte se suma su situación económica particular, Sí. que no le permite a un jubilado decir, bueno, si por a través de PAMI no tengo tal cobertura, bueno, pago una consulta particular. Ujú. Eso no es posible. Y aparte no es lo que corresponde. Sí. Pero aparte se suma algo todavía peor y más perverso, que son las declaraciones de quienes deberían representar al pueblo. Ujú. El ministro de Salud ha dicho recientemente que los jubilados son una carga muy grande. Sí. Eso, y decir que este sistema perverso necesita sacárselos de encima para que los números cierren, es lo mismo. Ujú. Entonces, lo que están haciendo, por eso yo decía, y lo voy a seguir diciendo cuando tenga oportunidad,
es que este reclamo excede incluso lo económico, lo salarial. Este es un reclamo mucho más profundo. Sí. Esto está marcando una crisis gravísima a nivel de nuestra propia condición humana. O sea, nos están llevando a una situación en la que la gente cree que el individualismo es lo que tiene que imperar, y que el colectivismo, la solidaridad, no tienen ningún valor. Y nosotros tenemos que poner en alto justamente eso, que nosotros ni siquiera responde a una ideología. Sí. El colectivismo es algo que es inherente a la condición humana. Es decir, el hombre de las cavernas se tuvo que organizar en comunidad para poder sobrevivir. Bueno, no podemos ir contra eso. Entonces el reclamo es básicamente por una crisis humanitaria que nosotros estamos viviendo en este país, más allá del sueldo de los médicos. Pues es que leía cuando nos llega el comunicado de ustedes, este comunicado que dice los médicos del PAMI también vamos a la marcha universitaria, hay un párrafo que es durísimo, pero que es real, tristemente real, ¿no? Dice, entendemos esto como un golpe mortal dirigido a nuestro país. Ya solo seremos testigos de un pueblo sin educación, incapaz de luchar, trabajadores con sueldos indignos, incapaces de sostener a sus familias, y jubilados que hoy son considerados un gasto que debe eliminarse, ¿no? Ayer, Monseñor Rossi, antes de ayer, en realidad, Monseñor Rossi, el arzobispo de Córdoba, dijo: estamos asistiendo a sadismo de Estado, ¿no? Así como hubo terrorismo de Estado en algún momento, el obispo, muy duro, ¿no? Decir sadismo de Estado. Y esto que vos decías recién, que yo lo comparto plenamente. Cuando Lugones dice que los jubilados de más de 80 años y los que tienen más de 100 son un peso, digo, ¿que hay que eliminarlos? Yo te respondo en las palabras de estas personas. Sí, efectivamente lo que están buscando es eliminarlos. Y cuando nosotros en ese párrafo, que es brutal, y es brutal porque es real, es tal cual lo que estamos viviendo. Es decir, este gobierno, que por supuesto responde a intereses extranjeros, ni siquiera son intereses argentinos, ¿cuál es la manera más fácil de dejar un pueblo de rodillas y listo para terminar de ser colonizado? Y dejarlo sin educación, que un pueblo sea ignorante, sin capacidad de luchar, que sus trabajadores estén cobrando sueldos indignos, que no sean capaces de sostener a su familia, que es la unidad constitucional de nuestra sociedad. Y eliminar como dicen por ahí cariñosamente, a nuestros viejos, ¿no? Dejarnos, no solo matarlos, sino incluso dejarnos sin memoria. O sea, están buscando exterminar a toda una generación para que el país termine, finalmente sea entregado. Eso no lo vamos a permitir. Nosotros, esta generación, los que estamos hoy vivos, médicos, estudiantes, la ocupación que sea, nosotros no tenemos como opción la lucha, hoy tenemos como obligación la lucha. Nosotros tenemos que estar resistiendo de pie y no permitir que esta gente siga avanzando, porque tal como dice ese párrafo, verdaderamente va a ser así. Si nosotros no luchamos ahora, nos vamos a quedar sin país en serio. Tal cual. Vos es que me quedo con algo que decías también. Yo no voy a claudicar, dijiste en algún momento, ¿no? Porque fácil sería para vos hoy decir, bueno, médico de cabecera, dejo de ser médico de cabecera, me dedico a atender pacientes particulares. Sin embargo, creo que pesa más hoy, no el interés económico, personal, individual, sino esto, ¿no? Lo colectivo, el compromiso ciudadano también, de que entre todos, sumándonos, podemos frenar esto y darle un cambio distinto, ¿no? Una vida distinta a la Argentina. Exactamente, a eso me refería con que el reclamo es mucho más profundo que algo económico. Nosotros tenemos la obligación de mantenernos de pie, de no claudicar y de resistir hasta que venzamos. Yo, sí, como vos decías, podría decir, bueno, la verdad que lo que paga el PAMI es una miseria, que aclaro que lo que veníamos cobrando ya era poco, ¿sí? O sea, era algo que incluso debía mejorarse, pero era algo más llevadero, digamos.
Ahora, si yo dijera, a partir de ahora tengo solamente prepagas o sea, salgo de PAMI porque paga muy poco, me estaría convirtiendo en una persona realmente aborrecible como este director de PAMI a nivel nacional, quien dijo exactamente eso. No solo tuvo una actitud de provocación hacia los médicos cuando dijo que, bueno, al que no le sirva este contrato, que renuncia a PAMI, y sino que en otro momento dijo que la situación, que el hecho de que se bajen a la mitad los salarios de los médicos de PAMI, no era algo de gravedad porque total los médicos tienen varias entradas. Claro. ¿No? Esto, o sea, pero para colmo viene de alguien que es médico, porque si me dijera que lo afirma un ingeniero, por ahí puede, si bien tampoco sería no, lógico, pero sería un poco más comprensible. Pero él que es médico sabe que un consultorio médico no es un kiosco, no es que yo digo, bueno, lamentablemente no estoy vendiendo muchos chupetines, pero por suerte estoy vendiendo muchos cigarrillos, entonces me salvo. Claro. Esto no es así, estamos hablando de la salud de los jubilados, o sea, de sus padres, sus abuelos, de lo que él va a hacer en algún momento. Entonces, yo lo que no quiero es convertirme justamente en ese tipo de persona que es a la que yo estoy combatiendo. Tal cual. Esta es una lucha, sí. Alejandro, ¿van a agruparse ustedes como médicos del PAMI para sumarse esta tarde a la marcha universitaria o van cada uno por su lado como pueblo, digamos? No, nosotros, si bien nos agrupamos, sí, como médicos de PAMI, porque nosotros, a la vez que adherimos y apoyamos el reclamo universitario, también llevamos el nuestro particular, obviamente, nuestro reclamo no es el preponderante el día de hoy, pero sí nosotros nos agrupamos como médicos de cabecera de PAMI, pero vamos, por supuesto, incluidos en esa marcha universitaria. Claro. Entiendo que no solamente van a estar los médicos de PAMI, entiendo que también van a estar algunos jubilados acompañándolos, ¿no? Sus pacientes, que a esta altura del partido, más que pacientes, son parte ya casi que de un círculo familiar del médico de cabecera, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, nosotros, desde que comenzó este conflicto, también es bueno que la gente sepa que no hemos dejado de atender a las personas que lo han necesitado en estos días. Y nosotros sí, por supuesto que le pedimos también, a veces yo a la gente le decía que ni siquiera el reclamo es porque el médico haya pedido un aumento y el PAMI lo haya negado, ¿no? Es todo lo contrario, o sea, ni siquiera hemos tenido tiempo de sentarnos a charlar eso, porque mucha gente quizá en el desconocimiento puede pensar eso. Entonces yo siempre le digo a los pacientes que esto es muy grave porque va más que contra los médicos, va contra ellos mismos, va contra el jubilado, como hablábamos recién. Es una política de exterminio a una población que para el gobierno es una carga, ¿no? Como dijo el ministro de Salud y como lo dijo Patricia Bullrich en su momento y como también lo dijo Alberto Fernández en su momento, de una forma más tibia, pero lo dice. Sí, tal cual. Alejandro, gracias por atendernos esta mañana, fuerte abrazo y seguramente nos cruzaremos esta tarde en la marcha. Bueno, muchas gracias, un abrazo y gracias por permitirme comunicar esto. Yo solamente para finalizar quiero invitar a todos los colegas que aún no se hayan sumado, por favor que nos acompañen hoy, no solo como médicos, sino como integrantes de una sociedad que está en un plan de lucha por todas causas más que justas, obligatorias, ¿no? Por las que debemos luchar. Tal cual, exactamente. Que tengas un buen día, abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. 8 de la mañana, 45.